Jeremy Bentham elaboró el concepto panóptico como un mecanismo de control de comportamiento poblacional carcelario. Esto se da mediante una estructura arquitectónica. En el centro se encuentra una torre que puede observar sin ser vista, rodeada de una forma circular por celdas de los prisioneros. Estos pueden ser observados sin poder observar. Existe sobre ellos una vigilancia continua, sin necesidad que ella exista en verdad. Coe se refería a esto diciendo: el hecho de ser visto sin cesar, de poder ser visto constantemente, es lo que mantiene en sometimiento al individuo disciplinario. La efectividad de este sistema radica en el hecho de ser un sistema de control que disciplina a los cuerpos. Este poder se ejerce de una forma invisible que solo se manifiesta cuando es esencial. Las instituciones son las que normalizan y ejercen la disciplina. El arte es una más de ellas, normalizando y dando patrones corpóreos de lo que debe ser el arte. La forma de autocontrol social permite desplegar una serie de instituciones que normalizan al conjunto de la sociedad. Baudelaire entiende que estamos sumergidos en una hiperrealidad, en la cual el poder busca persuadirnos de la propia realidad, con determinadas finalidades de producción. El poder entonces impregna todo de referentes en busca de anclarnos a una realidad borrada. Cuando la diferencia entre mapa y el territorio se ha borrado y se ha convertido en una representación simbólica de los hechos que son narrados, estos receptores de la hiperrealidad desempeñan un papel pasivo, ya que no existen construcción de sentido independiente. El arte, como institución de poder que normaliza y disciplina, da el marco para incorporar a los sujetos y persuadirlos de lo real. Las leyes del mercado lingüístico están dadas en primer lugar por el propio mercado de la interacción. Estos no son mercados de intercambio entre valores iguales y soberanos, son situaciones sociales de desigualdad que llegan emparejadas de los procesos de dominación y censura estructural de los discursos sobre los otros. Los diferentes productos lingüísticos reciben pues un valor social, es decir, un precio, según se adecúen a las leyes o no, que rigen en particular ese mercado, formado por un conjunto de normas de interacción que reflejan el poder social de los actores que se encuentran en él. Las leyes de formación del precio en cada mercado lingüístico, que son las que dictan la aceptabilidad, usos y la legitimidad del habla, se construyen en contextos sociohistóricos concretos y en función de las prácticas de los sujetos implicados en la negociación de valores, cuyo poder, a su vez, está marcado por su posición estratégica en el espacio social de la referencia. La legitimidad se da en el ejercicio del poder que implica reconocer la lógica del propio interés que subyace a todas las prácticas, incluidas las que se presentan como desinteresadas. Las luchas de los campos de producción simbólica es el reconocimiento, la legitimidad y la acumulación de capital simbólico. La capacidad del Estado moderno en concentrar o generar capital simbólico de legitimidad radica en el poder simbólico que ostenta por el hecho de disponer de los medios eficaces para imponer las categorías de percepción y aprehensión que permiten otorgar valor a cualquier tipo de capital, incluido el capital estatal. El Estado dispone de los medios para generar la creencia en la legitimidad de la dominación legal que él mismo ejerce. Este capital simbólico se encuentra dado por los propios hábitos del sujeto. Estos son incorporados en sus primeros campos de contacto, es decir, la familia, seguida de otras instituciones, las cuales atraviesan y le permiten formar todos sus hábitos. Estos van a determinar su estatus que el sujeto adquiere en determinados campos de acción. Esto se desarrolla en un mercado lingüístico, el cual se encuentra en constante conflicto por el control. El capital en general, como una fuerza dentro de un campo o energía de la física social en esta nación, incluye a todos los bienes materiales y simbólicos sin distinción que se presentan ellos mismos como raros y dignos de ser buscados en una forma social concreta o de uno de los diferentes campos relativamente autónomos que configuran el espacio social de las sociedades modernas. El capital simbólico es un poder reconocido y a la vez desconocido y como tal genera un poder simbólico y una violencia simbólica. El capital simbólico solo puede generarse dentro de un campo concreto y en relación con un tipo de capital eficiente en él. En cada campo hay una forma específica de capital que actúa como fuerza y los individuos o los grupos luchan por mantener o alterar la distribución de sus capitales. Cualquier especie de capital puede convertirse en capital simbólico
cuando este es percibido según una categoría de percepción, que son, al menos, parte fruto de la incorporación de las estructuras del universo social o de un campo específico dentro de él. Los innumerables actos de reconocimiento que exigen la inmersión de un campo contribuyen a la creación colectiva del capital simbólico. Dentro de este propio campo de las instituciones simbólicas del arte existe un propio mercado y una lucha por detentar la acumulación propia del capital simbólico. Para Walsh, el artista toma el lugar del etnógrafo al enmarcarse en las cuestiones identitarias locales y su narratividad. Este supera las ideas de la organización dentro de la aldea global, cuestionando las estructuras hegemónicas del poder. Al igual que el antropólogo, el artista se adentra en la mente del nativo, se desprende de su tiempo histórico y entra en una cultura, se aboca a observarla y desarrolla un mapeo conceptual. Esta etnografía que desarrolla el artista no solo es para obtener información empírica, sino para cuestionar las propias relaciones de las instituciones con el poder. En la era global, donde se desenvuelven, es primordial permitir superar el multiculturalismo, ya que esta noción implica un otro, diferente, al cual se puede tornar en una distancia racista. Esta se encuentra anclada en la dicotomía identidad-diferencia. En cambio, el concepto teórico de interculturalidad viaja a romper con el paradigma, ya que se basa en el intercambio, desapareciendo la etnicidad. Propone el diálogo entre los distintos contextos nacionales, dando una mayor potenciación de las subjetividades. Borraría las distinciones, defendiendo ante todo una universalidad compartida. El arte en Latinoamérica presenta múltiples etapas que responden a sus contextos históricos determinados, pero serán dos las principales corrientes que utilizaremos para análisis: el arte prehispánico, que si bien se enmarca en un estudio que se podría taxonomizar regionalmente, de los múltiples tipos de expresiones artísticas abarcadas por las diversidades de etnias asentadas en América antes de la llegada de los europeos. Si bien mucho de este arte fue saqueado por los europeos, los rasgos principales se conservan en la construcción llevada a cabo por los pueblos originarios en los templos católicos. A estos los denominaremos el barroco americano. En otra segunda etapa encontramos el arte de la civilidad, que se concentra dentro de un contexto histórico independentista en la región. En este periodo, el neoclasicismo influencia las principales corrientes políticas, arquitectónicas y de pintura. En este periodo se crean las escuelas de arte. Son la propia búsqueda de las naciones por fortalecer la identidad nacional. Los sistemas de representación que incorporan las disciplinas del arte contemporánea en la producción estética abarcan una multiplicidad de aspectos. Sus formas principales son la mediatización social, como la fotografía, el cine y el video. Estas formas permiten distorsionar la realidad, enfocándose en el espectáculo y el entretenimiento en detrimento del pensamiento y la reflexión. Su prioridad es la reproducción de las ideologías dominantes, pero a su vez generan una respuesta por parte de los artistas, revisando sus prácticas y fundamentos en la construcción discursiva como herramienta histórica y política. El concepto del arte moderno gira en torno a la muerte o crisis de las ideas y categorías que se vienen acumulando hasta con la conformación de los estados-naciones. La idea de modernidad occidental, del progreso indefinido, extraída del iluminismo, que seguía con la lógica de la historia comunidad, tomando como premisa la unicidad de la cultura, es reemplazada por la idea de multiculturalidad, la homogeneidad nacional por la heterogeneidad local. Dentro de las instituciones del arte, las vanguardias son las que ponen en crisis este concepto lineal del arte. La globalización, que se encuentra marcada en la posmodernidad, se da como la expansión capitalista que a finales del siglo XX reconfigura los límites de los estados-naciones. Este es un proceso donde las naciones autónomas se vinculan entre sí. Existe una relación entre el centro y las periferias. Este modelo colonialista que preserva la independencia de los núcleos sociales, pero con una expansión de la civilización occidental. Esta globalización, con su punto auge en los 90, también generó una antítesis en los 2000, con amplias críticas por los intelectuales de gran peso. En este tiempo empiezan a hacerse más visibles los aspectos negativos de la globalización. Un detrimento de los estados nacionales genera una amplia crisis de las instituciones representativas democráticas, en los sectores acelerados, en el arte y en la propia ciencia. Esto generó un amplio movimiento antiglobalista que abarcó desde los ecologistas, estudiantes, intelectuales, las masas aceleradas
realidades desocupadas y subocupadas y los diferentes tipos de organizaciones sociales. La razón postcolonial, que se presenta contra lo moderno como lugar de disputas desde el primer momento de la expansión occidental. Retoma la lógica de la modernidad y pone los movimientos antiglobalización como configuración sociohistórica. El modelo latinoamericano se ve reflejado en la dualidad de oposición entre el centro y la periferia. Esta dualidad presenta un yo que se encuentra representado en lo hegemónico o en el centro y un otro que es la periferia, lo subalterno, caracterizada por el arte popular. El yo no necesita asumir las diferencias, sino que en este enunciado necesita a un otro para materializarse en su propio yo. Este arte latinoamericano, en este proceso enunciatario, puede pensarse en la contracara relegada del arte universal. En este punto, donde el arte es una construcción narrativa que se consagra mediante una taxonomía en libros, museos, rituales, en estos otros para conservar su propia identidad, con su yo y la otredad. Para entender la obra de arte como un espacio legítimo de resistencia, analizaremos el afiche Basta, de Ricardo Carpani, el cual realizó en el año 1963. Carpani, que se enmarca dentro de la unidad de resistencia peronista, este movimiento se da como una contrapartida al golpe de Estado sucedido en 1955 contra el presidente de la Nación, el teniente general Juan Domingo Perón, y la proscripción del Partido Justicialista. Carpani, quien fuera un artista que siempre se abocó a las causas sociales desde sus comienzos, en el año 59 conformó el grupo Espartaco, junto a Sánchez y Mario Moyari, a los que se le sumaron Juana Elena Diz, Raúl Lara Torres y Pascual Di Bianco, entre otros. En el año 1963 colabora con la CGT realizando las gráficas de lo que se denominaría la Semana de Protestas y el paro convocado de 24 horas. Las obras que anteriormente había confeccionado para la organización obrera habían generado un alto impacto entre los trabajadores de la industria de la vestimenta y la salud. Este pacto está dado con una identidad fuerte que marcaba sus obras en cuanto a los trabajadores en lucha contra el poder vigente. Las condiciones de desigualdad y marginalidad dadas en la época eran una expresión de sus obras. Con el peronismo proscrito, el arte se convierte en un espacio legítimo de lucha, marcando las ideologías que se encuentran en pugna. Sus obras, que poseen rasgos marcados, retratando las figuras populares argentinas como los gauchos, a caballo, los obreros, los peones e incluso Evita y el General. Estas características en sus obras, que marcan una fuerte identidad de los marginados, son esenciales en el marco del plan de lucha puesto en marcha por la CGT. Las paredes de las grandes ciudades aparecieron empapeladas con este afiche. Carpani integra su diseño la palabra basta, colocado bajo la media figura de un personaje con el puño cerrado por delante y el ceño fruncido, en un claro gesto combativo. Esa imagen central remitía a un obrero tanto por su exagerada musculatura como por la referencia textual de las siglas CGT Argentina, indicadas en un estandarte o bandera que sostenía otro personaje de menor tamaño ubicado en la parte superior a la derecha. A su vez, la aparición de esa otra figura, reducidas por detrás, repiten el gesto de la imagen central. Terminan de componer la idea de un reclamo colectivo. El recorte de un fondo blanco sobre la presentación de una manifestación de trabajadores ofrece un indicio al espectador de que estos obreros reclaman en las calles y no en el interior de una fábrica, tomando el propio espacio público. La claridad comunicativa de las imágenes y las consignas para un potencial espectador argentino de 1963 se correspondía con el clima social imperante que en el frente de los despidos masivos y la suspensión de trabajadores se arengaba desde los gremios la ocupación de fábricas, que resultaba de un modelo de reclamo durante todo ese año, pero profundamente en la segunda etapa de lucha de la CGT al año siguiente. Carpani pretendía representar la intransigencia colectiva de las masas trabajadoras o las multitudes anónimas en lucha. Rasgos de su rostro se evocan a los más oprimidos. La piel oscura hacía referencia a los cabecitas negras, expresión peyorativa que se refería a los trabajadores del interior que emigraron a la capital en la etapa de la industrialización, resignificando positivamente al posterior peronismo.